Bueno, buenas tardes de nuevo. Nada, simplemente comentaros que ayer no os envié la clase porque, bueno, fue un día de mucho trajín, de envíos de WhatsApps, de vídeos, de canciones, de... Entonces, bueno, ¿para qué íbamos a sobrecargar más el día, no? Un día un poco triste, un día de la comunidad especial. Muchos años no hemos estado aquí, este año pues forzosamente nos hemos tenido que quedar. Pero bueno, esto solamente es un descanso, un impasse y si Dios quiere parece que empieza a verse un poquito de luz al fondo del túnel. Esperemos que sea así, que no haya retrocesos. Bien, la clase de hoy o el speech de hoy era mi intención que hubiera sido el último del curso. Acordaros que con algunos de vosotros estábamos a punto de iniciar el reinado de Carlos II de España. Con otros grupos acabábamos el tema del barroco. Y bueno, pues haciendo un poquito un avance de lo que, si Dios quiere y las circunstancias nos dejan, pueda ser el curso que viene, aunque de esto habrá que hablar y habrá que reorganizarse de alguna forma, pues vamos a hablar de un siglo conocido como el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, quizá uno de los siglos más rompedores con el pasado, que sin embargo aunó ciertas características todavía del antiguo régimen con nuevas ideas y nuevas formas para llegar a lo que conocemos como la edad contemporánea. Es una etapa apasionante por todo lo que supone de transformación y es una etapa complicada. Es una etapa, como todas las etapas de cambio, que trae muchas sorpresas, además en un lapso no demasiado grande de tiempo. Si hablamos del antiguo régimen, hablamos desde los reyes católicos hasta finales del siglo XVI, donde con ya la filosofía de Descartes empiezan a abrirse ventanitas a un futuro totalmente distinto, desde todos los puntos de vista, filosóficos, políticos, culturales, sociales, económicos. De alguna forma, el siglo de las luces o el siglo de la razón, de la mano de la conocida como Ilustración, abre Europa y por ende el resto del mundo, léase América y luego el imperio colonial de Inglaterra, a una etapa rica en avances de todo tipo. Sobre todo los avances que luego trajeron de la mano lo que fue la revolución industrial. La revolución industrial igual es uno de los grandes hitos de la historia del hombre, para bien y para mal, todo lo que supuso, ¿no? Sobre todo en el cambio de condiciones de vida, en el cambio económico, de poder económico, y en el cambio en las relaciones sociales, ¿de acuerdo? Así como en el desarrollo importantísimo y en breve espacio de tiempo de los grandes núcleos de población urbana. La Europa de la Ilustración es también la Europa del auge del absolutismo monárquico. Y me diréis, bueno, pues si cambiamos del antiguo régimen al nuevo régimen, esta forma de gobierno tendría que caer en desuso. Pues no. Hasta la Revolución Francesa de 1789, la monarquía absoluta se viste del halo de la Ilustración para convertirse en las monarquías del despotismo ilustrado. Aquella frase que todos conocemos de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, supone que quien manda y ordena es el rey, asesorado en la mayoría de las ocasiones por hombres de una enorme formación ilustrada, que trabajan por el bien del pueblo, para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero sin dejar intervenir en los asuntos de la política a los estamentos no privilegiados. En el siglo XVIII, sin embargo, uno de estos estamentos no privilegiados
va a adquirir un poder importante y van a ser ellos los que encabecen las posteriores revoluciones sociales que se desarrollarán a raíz de la Revolución Francesa. Esta parte de la sociedad o este estamento social que ya empieza a despuntar a mediados finales del siglo XVII es la burguesía. Una burguesía que económicamente se ha ido haciendo fuerte a través del comercio, a través de la pequeña industria, a través de los, vamos a llamar, del funcionariado, de los trabajos de funcionariado, y que en un momento determinado, imbuidos del espíritu de la Ilustración, van a exigir también su derecho a intervenir en política. En política única y exclusivamente participaban la aristocracia y el clero, que eran los que copaban los distintos puestos de poder alrededor de la figura del monarca. Esto un poco serán las directrices del cambio del siglo XVII al siglo XVIII. A partir de los años 50 del siglo XVIII es cuando realmente, con la publicación de la Enciclopedia Francesa, asentarán las bases definitivamente de la Ilustración y de los gobiernos ilustrados, con todo lo que ello supone de cambio social, económico, industrial, político. O sea, es como si cogiéramos Europa y le diéramos la vuelta a un calcetín. Porque incluso en política internacional, el poder o la hegemonía internacional va a cambiar. España o la monarquía hispánica fue el árbitro y el hacedor de la política internacional a lo largo de todo el siglo XVI, con los Austrias mayores. Posteriormente, los Austrias menores, Felipe III y Felipe IV, van perdiendo progresivamente esa hegemonía en favor de Francia y la monarquía absoluta de Luis XIV, el Rey Sol. Francia se ve abocada a un sinfín de guerras, que luego nombraremos algunas. Quizá la principal y la que mayores consecuencias tuvo para la historia de España fue la Guerra de Sucesión, con la llegada de la nueva dinastía Borbón al trono español y el declive de la monarquía francesa dará paso a una fortísima Inglaterra. Inglaterra que nace como Inglaterra, o sea que es Inglaterra, pero que a lo largo de este siglo se fusionará parlamentariamente con Escocia para dar lugar a el país de Gran Bretaña, que se convertirá en el país hegemónico no solamente en Europa, sino también en todo su imperio colonial, que conseguirá, gracias a estrategias políticas internacionales inteligentísimas, que le apartan a ella de cualquier conflicto grave en el continente y que le permiten ampliar sus fronteras y su hegemonía a lo largo de todos los territorios del océano, desde América hasta, por supuesto, Australia, la India, etcétera, etcétera, formándose el gran imperio colonial que será protagonista también de toda la política internacional del siglo XIX, pero que nace precisamente a lo largo del siglo XVIII. Una de las bases fundamentales de la Ilustración, que como os digo, marca las características del siglo posiblemente más equilibrado de toda nuestra historia o de la historia europea, va a ser la filosofía. La filosofía no entendida solo como pensamiento, como aquellos filósofos clásicos, como la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino o la filosofía que no se podía separar del concepto religioso de la vida, nace lo que se conoce como la filosofía racionalista. El padre de esa filosofía, que empieza a desarrollarse a finales del siglo XVII, va a ser Descartes, cuya premisa principal es aquello de pienso, luego existo, pienso, luego soy. La razón por encima de la fe. No quiere decir que la razón anule a la fe. Era muy pronto para empezar a hablar de ateísmo y para empezar a hablar de una separación de intelecto y fe. Pero sí que se buscan explicaciones racionales
a todo tipo de poder y a todo tipo de manifestación intelectual. Las monarquías, por tanto, las monarquías ilustradas, ya no son monarquías que actúan por designio divino, sino que serán monarquías que actuarán siguiendo el universo de la razón, con una actitud mucho más racional y, por lo tanto, mucho más práctica. Entonces, Descartes, considerado el padre de la nueva filosofía, está acompañado por filósofos ingleses como Hobbes y Bacon, como en Holanda Spinoza, uno de los grandísimos, y sobre todo ese racionalismo derivará en el empirismo de Locke, que favorecerá la aparición de la revolución industrial, todas sus teorías se aplican a la revolución industrial, y sobre todo de un personaje maravilloso de esta época, que es Isaac Newton. Isaac Newton, físico, filósofo, político, es uno de los grandes personajes de la transición del siglo XVII al siglo XVIII, cuyos avances científicos favorecieron también el avance económico y el avance industrial. Estas corrientes, evidentemente, no se desarrollan al mismo tiempo en todos los estados, en todos los reinos que componen Europa. Fueron filosofías y fueron teorías que arraigaron fundamentalmente en países de mayor prosperidad económica, donde había un cierto ambiente de libertad política y de tolerancia religiosa o diversidad religiosa, y sobre todo donde la burguesía tenía un importante papel económico y social en las grandes ciudades. Los países como España, pues como siempre, un poquito más a remolón. España tuvo un hándicap importante en este desarrollo que desgraciadamente pervivió hasta bien entrado el siglo XIX, que fue la Inquisición, la importancia de la Inquisición en la vida política y en la vida social y religiosa del pueblo español, ¿no? Curiosamente, a pesar de que quizá el país más avanzado a nivel, digamos, racional y a nivel empírico fuera Inglaterra, la Ilustración se dispara, por decir de alguna palabra, o se hace hegemónica a partir de la publicación de la Encyclopédie Française. La enciclopedia francesa, en el año 1751, va a ser la base de todo el desarrollo del siglo XVIII. Uno de los puntales principales para el cambio de régimen va a ser la economía. Todo cambio se asienta en distintas patas, ¿no? La pata filosófica, la pata política, la pata económica, la pata cultural y la pata social. Mal dicho lo de pata, pero bueno, para que me entendáis. El factor económico va a ser muy importante en ese cambio del antiguo al nuevo régimen. El siglo XVII fue, sobre todo la última mitad del siglo XVII, fue un siglo absolutamente nefasto para la economía europea por distintas causas. Por un lado, las continuas guerras que hacían que la población activa, para que me entendáis, estuviera en el campo de batalla. Factores climatológicos como las continuas sequías o una sequía pertinente que evidentemente machacaba cualquier tipo de cosecha agrícola. Ello provocaba innumerables hambrunas y por lo tanto innumerables epidemias. El siglo XVII, por tanto, acaba con una gravísima crisis económica que atacó a todos los países europeos. Había además un elemento importante en esa etapa de la historia de Europa, que es la falta, por decir de alguna forma, de importaciones de metales preciosos de las Américas. Las vetas o las minas de plata y de oro estaban exhaustas. De hecho, desde finales de 1660, 1670, apenas había producción minera en las Américas, hasta que en los años 20 del siglo XVIII, en el 1720, se descubren una serie de minas de oro en Brasil,
con una cantidad importantísima de este metal precioso que se explota y que se exporta a Europa en grandes cantidades. Esa bola de oxígeno, esa bomba de oxígeno, va a permitir de alguna forma una reactivación de la economía, una reactivación del comercio y de los negocios y, por lo tanto, una bonanza económica que se verá reflejada en una mayor producción agrícola e industrial. Es cierto que el campo, los trabajadores del campo, los campesinos, es el estamento social más vulnerable y el estamento social más empobrecido por las graves crisis económicas. Crisis que además estaba provocada precisamente por las malas cosechas y las malas temporadas agrícolas. Independientemente de eso, hasta el siglo XVII, hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, los agricultores sufrían, o los campesinos, sufrían en sus carnes el sistema económico imperante. Una cosecha se tenía que dividir en 3 partes. La primera parte para pagar el diezmo a la iglesia. La segunda parte para pagar al propietario de las tierras, en especias, en productos y en impuestos. Y la tercera parte, los impuestos para costear la corona y para costear las campañas militares que se desarrollaban en toda Europa. Evidentemente, al campesinado le quedaba lo justo para comer, con lo cual, si encima se daba una época de malas cosechas, evidentemente, muchas veces ni siquiera para comer. ¿Cómo se iba a hablar siquiera de poder vender excedentes, de poder cambiar aperos, de poder ampliar terrenos de cultivo? Nada, absolutamente nada. Pobreza y miseria total y absoluta. ¿Qué ocurre en el año 1720? Pues que, igual que llega oro para el comercio y para los negocios, también llega un nuevo producto. Y ese producto va a ser el maíz. El maíz que viene de las Américas se planta masivamente en los campos de Europa y no solamente sirve para alimentarse, sino que es un cultivo que permite también la elaboración de forraje para el ganado. Con lo cual, si hay más alimento para el ganado, también crece la cabaña ganadera. Junto con la cabaña ganadera y algo que es de perogrullo y que es de cajón, crece la producción de estiércol. Y ese estiércol se utiliza para abono. A mayor cantidad de abono, mayor cosecha. Con lo cual, si las cosechas eran mayores, al campesinado le queda un excedente que puede vender y por lo tanto su economía se verá un poco más saneada. Si a ese factor de la importación del maíz añadimos que definitivamente se entra en un cambio climático de bonanza, en el siglo XVIII ya estamos hablando de cambio climático, donde la sequía permanente va desapareciendo y el clima es más factible a la variedad de cultivo, pues evidentemente la situación económica del campesinado será mucho mejor o más buena, no mucho mejor porque el campesinado siempre desgraciadamente fue la parte más vulnerable, pero sí les permitió de alguna forma tener unos recursos económicos que también les permitía el comprar mejores aperos. Junto a este crecimiento económico de la agricultura, crece también la industria metalúrgica para la fabricación de los aperos de labranza y también la industria textil para la fabricación de sacos, vestimentas, ajuares, todo lo que se os pueda más o menos ocurrir. Y por tanto, la plantación de algodones, linos, ¿cómo se llama esto? Esparto, pues todos estos materiales necesarios para la industria textil del momento. Con lo cual, esta bonanza económica repercute en todos los estamentos de la sociedad.
El fin de las hambrunas a principios del siglo XVIII, evidentemente, también supondrá el fin de las grandes pandemias como era la peste bubónica. La última peste bubónica o la última pandemia se produjo en Marsella en 1738 o 1740. Marsella siempre fue un foco muy conflictivo en todo lo del tema de la expansión de pandemias porque era uno de los principales puertos del Mediterráneo junto con Valencia y junto con Barcelona. ¿De acuerdo? Bueno, esta estabilidad económica evidentemente favoreció muchísimo a una burguesía ya de por sí en una situación económica más favorable que las clases inferiores y de alguna forma esta clase social o este estamento social empieza a querer participar en lo que hasta aquel momento le había sido vetado, que es en la política. El despotismo ilustrado va a permitir que relevantes figuras de la cultura, algunas de ellas pertenecientes a esa burguesía intelectual y económicamente importante, ocupen puestos de gobierno y apliquen una especie de tecnocracia, para que me entendáis, a la política seguida por el rey. El despotismo ilustrado, que políticamente poco se diferencia del antiguo régimen porque el Estado de Luis XIV soy yo, sigue siendo mantenido por los reyes del despotismo, sin embargo, sí tendrán una preocupación mayor por el bienestar social y sobre todo por la formación intelectual del pueblo. Fijaros que uno de los grandes, a modo de ejemplo, uno de los grandes reyes despóticos fue Carlos III, el mejor alcalde, el rey. Y con Carlos III, tras la expulsión de los jesuitas, se instaura la enseñanza universal. Con lo cual, estamos hablando de unos avances importantes. Pero claro, un pueblo educado y un pueblo con inquietud intelectual también es un pueblo más rebelde, más proclive a empaparse de nuevas ideas, a de alguna forma creer que no solamente lo que les cuentan los curas y los frailes es verdad, sino que hay mucho más que avemarías, credos e imágenes religiosas. Esa es una de las grandes rupturas de la Ilustración. El acceso a la educación de gran parte de la población. El riesgo, la creencia en la libertad, la creencia que yo tengo también capacidad para participar en el gobierno. Eso lo tenía clarísimo la burguesía. Una burguesía además rica, una burguesía poderosa económicamente, una burguesía que financiaba en ocasiones grandes proyectos, ya fueran industriales, ya fueran de obras públicas, ya fueran campañas militares, ya fuera lo que fuera. Esta burguesía poco a poco va adquiriendo, evidentemente, derechos amparada por toda la filosofía ilustrada de los grandes pensadores del siglo XVIII. Evidentemente, los estamentos privilegiados siguen siendo la nobleza y el clero, el alto clero sobre todo, pero en este momento las ansias de reforma y las ansias de revolución empiezan a surgir en todos los estamentos sociales de la Europa de mediados y finales del siglo XVIII. Como os decía, el gran protagonista de la política internacional a lo largo del siglo XVII es Francia. Francia, que con su carácter expansionista, o la monarquía de Luis XIV, el Rey Sol, y su carácter expansionista, se ve inmersa en guerras importantísimas, guerras con casi todos los estados europeos. Quizá la principal de ellas, que para nosotros tenga más trascendencia, posiblemente sea la Guerra de Sucesión Española, pero que fue una guerra que se encuentra incluida dentro del proceso de la Guerra de los 30 años que enfrenta Francia con la dinastía de los Habsburgos austriaca y con Inglaterra. La guerra con Holanda,
la guerra de los 9 años con los Habsburgos del Palatinado, la guerra con Inglaterra durante la guerra de los 30 años. Y eso no solamente hace que se busque enemigos por todas partes, sino que además también provocará un gasto económico importantísimo a la corona. Con todo esto, Inglaterra aprovecha la ocasión, evidentemente, y se convierte en el árbitro del equilibrio europeo. Todas estas características sociales, económicas y políticas hacen que el siglo XVIII sea considerado como el último de la época moderna y el primer siglo de la época contemporánea. Paulatinamente, progresivamente. Hay una serie de fechas, igual que en 1492, la toma de Granada, la conquista de América, el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, marcan las fechas clave del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. También hay una serie de fechas en el siglo XVIII que marcarán el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Normalmente las fechas de referencia son el año 1705, con la invención de la máquina de vapor, uno de los grandes inventos para el desarrollo industrial. En 1751, como os nombraba antes, la publicación de la Gran Encyclopédie Française. En 1776, la independencia de los Estados Unidos, uno de los grandes hitos de la historia mundial y universal. Y, por supuesto, en 1789, quizá esta sea la fecha clave y la que se marca como fecha definitiva de la Revolución Francesa. Como os decía antes, la fecha, el desarrollo industrial o la revolución industrial en toda Europa marca el cambio de siglo, el cambio de época, perdón, entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Bien, imaginaros una sociedad absolutamente cambiante, una sociedad que ya ni siquiera se viste igual. Pensar en los hombres con levita y chistera, pensar en las mujeres con el miriñaque, pensar en las pelucas blancas, pensar en los grandes salones rococós, pensar en las tertulias de estos grandes pensadores, en la construcción de palacios o decoración, más que construcción, decoración de palacios que hacen ver un poco todo lo que tengo traigo, o sea, el barroco muere matando en el rococó, sobre todo en Francia y en Austria, en los países de Centro Europa, y un arte mucho más laico, por decirlo de alguna forma, con grandes artistas. El siglo de oro muere. El siglo de oro, que es lo más en arte a nivel universal, va degenerando, como todos los grandes momentos de la historia, para desarrollarse en la primera parte del siglo XVIII como lo que conocemos como rococó. En España tendríamos como ejemplo el estilo churrigueresco, que ya es el fin del barroco, y a partir de 1750 con lo que se conoce como neoclasicismo. Un retomar las directrices de la cultura clásica, de la arquitectura clásica, tanto de Grecia como de Roma, como del Renacimiento. Se vuelven a las formas lineales, se vuelve al uso de la columna clásica, de los frontales, de los tímpanos triangulares, todo rodeado de mitología, todo con alegorías, con los temas clásicos de la cultura griega y de la cultura romana. Bueno, pues todo pasado por el tamiz de la ilustración en un arte que a mí personalmente me resulta muy frío, a pesar de que hay algunos autores, algunos pintores, algunos grandísimos que ocupan un lugar de honor en la historia del arte. Uno ya lo diré, de las artes que más se desarrolla y que ha dejado a los grandes de la música clásica es precisamente, valga la redundancia, la música. Desde Juan Sebastián Bach, que empieza su actividad a finales del siglo XVII, pasando por Boccherini, continuando por Albinioni, siguiendo por, ya lo diré, Vivaldi, y acabando con el grandísimo Mozart y Beethoven.
Todos ellos son autores del siglo XVIII, todos ellos son autores de música sacra, pero también música de cámara, o sea que se tocaba en espacios profanos, en palacios, en pequeños conciertos dedicados a, bueno, pues los altos estamentos de la sociedad, y luego también una música con un fuerte carácter entre comillas nacional, de reivindicación de la historia y la grandeza de cada estado, ¿no? La pintura, no podemos olvidarnos de Goya. Goya ocupa la última parte del siglo XVIII, pero Goya es el gran referente de la pintura del siglo de las luces, de la pintura moderna, el padre de la pintura contemporánea para muchos autores posteriores. Pero también hubo otros autores de carácter más amable, posiblemente os sonará Watteau, de la pintura rococó, el cuadro famoso del columpio, Mengs, retratista de Carlos III, David, el pintor de la Revolución Francesa. Bueno, hay grandes autores, no con la abundancia que nos da el siglo de oro, en España fundamentalmente y en Flandes, pero sí con unas características propias y con unos grandísimos pinceles. Arquitectos, pues Juan de Villanueva, por ejemplo, se me ocurre. Autores o arquitectos de edificios como todas las reales academias. El academicismo va a ser otro de los factores importantes para el desarrollo intelectual y cultural y artístico del siglo XVIII. De hecho, en el siglo XVIII en España se funda la RAE, la Real Academia de Española, y también se funda la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, uno de los referentes importantísimos en el desarrollo de pintores, escultores y distintas ramas del arte en España. Hay un montón de fechas importantes a lo largo del siglo XVIII. Yo os voy a nombrar, por no alargar demasiado, simplemente unas fechas de la primera mitad, de los primeros 20 años del siglo XVIII. En otra ocasión hablaremos del momento álgido de lo que fue el periodo de la Ilustración, y nombraros luego también pues, algunos de los reyes más destacados en la Europa ilustrada. En primer lugar, inauguramos el siglo con la Guerra de Sucesión Española, que supuso el enfrentamiento de la dinastía de los Borbón con la dinastía de los Austrias. Fundamentalmente los Austrias apoyados por territorios de la Corona de Aragón y los Borbón apoyados por territorios de la Corona de Castilla. No quiere decir que en la Corona de Castilla no hubiera lugares partidarios de los Austrias, ni que en la Corona de Aragón no hubiera lugares partidarios de los Borbón. Es una guerra dinástica, una guerra de sucesión, no una guerra de secesión. Os lo he dicho como ni sé, lo repito, para que quede bien claro. Los contendientes o los aspirantes, por un lado, Felipe de Anjou, futuro Felipe V, proclamado heredero al trono de España por Carlos II, por presiones, evidentemente, de Luis XIV el Rey Sol, y por el otro lado, Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo, que en un momento determinado, cuando se le proclama emperador del Sacro Imperio, coge la maleta y se va dejando a sus acólitos o a sus partidarios más solos que la una y favoreciendo el triunfo de las tropas borbónicas en toda España. Esto traerá como consecuencia, no en un primer momento, sino 12 años después, la implantación de las leyes de nueva planta, con lo cual el código legislativo que existía hasta el momento en la Corona de Aragón y en la Corona de Castilla se unifican en un solo código legal. Y eso hará que el Estado se convierta en un Estado centralista y único, que las instituciones sean únicas, perdiéndose todas las características medievales, fueros, cortes, etcétera, etcétera, propias de cada territorio. ¿Vale? Nos convertimos en un Estado moderno, guste o no guste, un Estado que era el que imperaba en toda Europa y el que había implantado la dinastía Borbón en Francia. Se traspasa o se traslada a España con las características propias
que tiene la historia de España, pero absolutamente centralizado en la Corte de Madrid. De ahí algunas de las excusas o justificaciones de la problemática que desgraciadamente hoy vivimos. En 1703 se funda la ciudad de San Petersburgo por Pedro I el Grande. Todavía no era zar de todas las Rusias, se convierte en zar de todas las Rusias, si no recuerdo mal, en 1713, pero ya convierte San Petersburgo en capital del Imperio Ruso será capital de Rusia hasta 1918, después del triunfo de la Revolución Rusa. En 1704 los ingleses toman el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar continúa en manos de Inglaterra, Gibraltar continúa en manos de Inglaterra por gracia del Tratado de Utrecht de 1713, que pone punto y final a la Guerra de Sucesión Española. En 1713 se funda la Real Academia Española. En 1707, como os nombraba antes, se unifican legislativamente Escocia e Inglaterra, dando pie a la actual Gran Bretaña. Fijaros cómo todo tiende a centralizarse, cómo todas aquellas instituciones medievales van desapareciendo, cómo los parlamentos se unifican y cómo las instituciones se unifican para dar mucho más poder a la monarquía ilustrada. En 1715 muere el rey Sol y un año antes Fahrenheit había inventado el termómetro de mercurio. En 1716, como os decía, se aplican los decretos de nueva planta que darán pie al moderno Estado español. En 1717 nace una institución o se organiza una institución que a lo largo de todo el siglo XIX será importantísima en la aparición del movimiento liberal, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, base de la masonería moderna, de la masonería europea. De 1720 a 1721 se produce la última gran plaga de peste bubónica en la ciudad de Marsella. A partir de ahí, Europa, yo creo que hasta 1918 no sufre una pandemia como la que sufrió con la peste bubónica. En 1723, Pedro I asume el título de ya lo diré, gran zar de toda Rusia y abole la esclavitud. Los esclavos rusos eran los trabajadores domésticos y los trabajadores del campo. Pasan de ser esclavos a ser siervos. Esa consideración será una de las bases para que en el siglo XX se produzca la revolución comunista en Rusia y no en Inglaterra, como había previsto Karl Marx. El siglo XVIII es también un siglo muy rico en grandes personajes históricos que marcaron el camino hacia un nuevo orden social que llevaría a la caída definitiva del antiguo régimen en todos los órdenes: político, cultural, social y económico. Los grandes reyes del despotismo ilustrado, evidentemente, son los que se llevan la palma de popularidad a lo largo de muchos años, junto con los filósofos, los intelectuales y los científicos. Es el siglo de la ciencia, es el siglo del despertar de la ciencia que producirá infinidad de avances. Como reyes principales podríamos nombrar a Federico II de Prusia, a María Teresa de Austria y José I de Austria, a Catalina de Rusia. Si bien Catalina de Rusia asume la herencia de sus antecesores, de Isabel y de Pedro I, Carlos III de España, por supuesto, y José I de Portugal. Quizás sean los reyes más destacados por sus reformas, por su talante, por su popularidad. De alguna forma son los que más huella dejaron en la Europa del siglo XVIII. Aglutinaban bajo la teoría del todo para el pueblo, sin el pueblo, la herencia absolutista con las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones humanas eran tomadas o eran guiadas siempre por la razón.
eran monarquías de un carácter tremendamente paternalista, quiero decir, el zar de Rusia era considerado el padre de Rusia. De hecho, es una de las cosas más destacadas. El zar significa padre, era el padre de todos los rusos. María Teresa de Austria era considerada como la madre de todos los austriacos y su físico además acompañaba, era como una tremenda matrona. María Teresa de Austria, que quiso incluso, pues hacer llegar el halo de su poder a la misma monarquía francesa, es la madre de María Antonieta. María Antonieta, que es uno de los personajes más tristes de la historia de Europa del siglo XVIII. Lo que pasa es que ocupa ya el último periodo del siglo XVIII. Fijaros, así a modo anecdótico, ya vamos acabando, aquella frase de Majestad, el pueblo tiene hambre. Y la reina contestó, pues que coman pasteles, no es de ella, es de su madre María Teresa, precisamente. Sí que es cierto, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero realmente la franja que separaba era bastante importante, ¿no? Todavía no se había llegado a la democracia parlamentaria, ni muchísimo menos, a la monarquía parlamentaria, ni muchísimo menos, ¿no? Contribuyeron muchísimo al enriquecimiento cultural de la época. De entrada, la mayor parte de la población, sobre todo las poblaciones urbanas, empezaron a aprender a leer y a escribir, con lo cual ya era un logro, y supieron rodearse y asesorarse de personajes que nada tienen que ver con los válidos de la última fase del siglo XVII. Tenemos que destacar que eran hombres, algunos de ellos provenientes de esta burguesía, que habían estudiado en las mejores instituciones educativas, que tenían una formación liberal, por llamarla de alguna forma, bastante importante y que, además de pensadores, eran grandes tecnócratas. Por un lado tenemos en Portugal, por citar a los más cercanos, al Marqués de Pombal, primer ministro de José I, y por otro lado, aquí tendríamos que nombrar a Melchor Jovellanos, uno de los grandes importantes que llegó a estar perseguido, desgraciadamente, y encarcelado por la Inquisición. Posteriormente, Pedro Carlos III tuvo como manos derechas a dos grandes personajes, a Pedro Bolea, conde de Aranda, y a el Marqués de Florida Blanca. Marqués de Florida Blanca, título que le otorga posteriormente porque él no era miembro de la nobleza. Es decir, junto a la nobleza aristocrática de toda la vida, empieza a nacer o a crecer una nobleza, vamos a llamarla intelectual, y una nobleza funcionarial. Una nobleza que recibe un título para agradecer el apoyo y la labor y el gobierno que han desarrollado al lado del rey, ¿no? A partir del nacimiento de las distintas corrientes de pensamiento, evidentemente, la política también va cambiando y los movimientos que reclaman mayor participación en la vida política y en las decisiones de gobierno también van creciendo y también se van formando más. Hay que destacar que todos estos pensamientos o todo este pensamiento filosófico y político dará lugar o dará pie, será la base intelectual de la Revolución Francesa. Como toda revolución empieza con el pensamiento y acaba corriendo la sangre por las calles. Pero este movimiento intelectual que luego se desarrolló en la Revolución Francesa, pues empieza por Montesquieu, por Hubert en un primer momento y después por Voltaire y Rousseau a finales del siglo XVII, muy finales, principios del siglo XVIII. Bueno, independientemente de la cara artística, que ya lo veremos en otra ocasión, sí que es cierto que hay que señalar tres puntos fundamentales para este siglo. Es el siglo del cambio, es el siglo que mejor, si queréis, reúne razón con fe, es el siglo que da oportunidad a una clase social como es la burguesía, es un siglo de bonanza económica y es un siglo que deja atrás por lo menos un siglo decadente, un siglo a nivel social decrépito y un siglo que se convierte en uno de los periodos más tristes de la historia de Europa.
Con el siglo de las luces, con los grandes ilustrados, nos vamos. No sin antes recomendaros un libro que a mí me entusiasmó. Y eso que Pérez Reverte no es santo de mi devoción, pero hay que reconocer que cuando escribe, escribe fantásticamente bien, sobre todo lo que le toca. Y en esta obra yo diría que quizás es la obra más personal y donde más se refleja su pensamiento. Narra las aventuras y desventuras de dos hombres absolutamente antagónicos en busca de uno de los pocos ejemplares que quedan de la enciclopedia francesa. Yo os lo recomiendo. Es un libro interesantísimo y sobre todo nos hará ver los cambios que sufrió Europa a lo largo del siglo XVIII. Bueno, chicos, que paséis una buenísima tarde, lo que queda de tarde, que tengamos un buen fin de semana, que se vaya abriendo la puerta de la esperanza y a cuidarse. Nos seguimos quedando en casa.